todos los días, como dice aquí, no le podían hablar pacíficamente, siempre iban chillándole. Imaginaros lo que puede ser eso. En primer lugar, José vivió el rechazo, no cualquier rechazo, sino de los suyos, de su familia, los más cercanos a él. Pensar en que solo tenía 17 años, era un adolescente. Es que yo veo a mi hijo que tiene 17 años y digo, Dios mío, ¿cómo puede ser que sus propios hermanos lo hubiesen rechazado de la manera en que lo hicieron? Para una persona que sufre el rechazo es muy difícil el enfrentar la vida. Se lo digo porque conocemos de muchas personas, y una de las cosas que el rechazo marca a las vidas, deja una herida muy profunda, es porque podemos ver una persona rechazada tiene baja autoestima. Es una persona que no se puede relacionar con nadie, no se fía de nadie. Pero sin embargo esto no lo tenía José. Por lo que podemos ver que José tenía un espíritu diferente. Era Dios mismo con él. Nada de esto a él le afectó, porque él había determinado en su corazón servir a Dios. Y nada de esto, mira, le afectó. El rechazo de sus hermanos. ¿Qué esperamos nosotros a nuestro hermano mayor? Yo pienso en la vida de José cuando leía esto y digo, Dios mío, yo tengo hermanos mayores. Vengo de familia numerosa también, 9 hermanos. Imaginaros lo que es. Siempre esperamos a nuestro hermano mayor el cuidado, el ser guía, que sean ejemplo para nosotros. Pero sin embargo José no tuvo nada de esto, sino todo lo contrario. También es algo, un principio, es algo natural. Como seres humanos necesitamos ser amados, ser aceptados. Entonces cuando nos enfrentamos al rechazo es muy triste y muy fuerte, más cuando es de la familia. El rechazo no fue lo único que José tuvo que enfrentar. También tuvo que enfrentar la envidia. Ay, Dios mío, qué fuerte es esto. En el versículo 4 que acabamos de leer, dice que sus hermanos le aborrecían porque veían que su padre, como que era el favorito de su padre, eso está claro. Pero no solo le aborrecían por ser el favorito de su padre, sino porque también era el favorito de Dios. Dios le había elegido a él. La envidia es algo que es un gigante que se levanta para destruir. Y una persona envidiosa no mide las consecuencias. Sus hermanos no midieron las consecuencias. No le importó nada, nada. Ellos no se pararon a pensar en el daño que podían hacer no solo a José, sino a su padre, a su mismo padre. Porque al llevarse a José de ahí, su padre, luego lo vamos a leer, dice que sufrió mucho, lloró mucho por su hijo. Vamos a leer el versículo 23 del mismo capítulo 37, vamos a leer desde el 17. Dice que un día Jacob llama a José y lo envía a ver a sus hermanos que estaban pastoreando las ovejas, y a partir del versículo 19, y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador, ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Qué tremendo. Ellos le aborrecían, le tenían envidia porque Dios le hablaba a él a través del sueño. Dios había puesto los ojos sobre él. Y mira, dice en otra versión, dice que ellos se dieron prisa, cuando lo vieron a lo lejos, se dieron prisa en quitarle la envidiada túnica. Una túnica que en aquellos tiempos, en su cultura, era asignada al hijo primogénito. También era de diversos colores, no era una túnica cualquiera como iban todos en aquellos tiempos. Símbolo de nobleza, de realeza.
Y esto no aceptaban sus hermanos. Decía, este que es el menor va a enseñorearse sobre nosotros. Pues no. Envidiaban, imaginaron, hasta la túnica. Dice que se dieron prisa en quitársela y lo echaron en la cisterna. Pero también dice que, tremendo, conspiraron contra ellos. ¿Qué es una conspiración? ¿Alguien sabe? ¿Alguien me puede decir qué es una conspiración? Es un acuerdo secreto. Entre ellos se pusieron de acuerdo ahí para, no solo para deshacerse de él, sino para matarlo. Dice, vamos a matarlo. Ese era el propósito de ellos. A ellos no les importaba nada. La envidia es algo terrible. Mira, vamos a leer en Eclesiastés, número 4, capítulo 4, versículo 4. Dice, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. La envidia fue lo que llevó a los hermanos de José a apartarlo de su padre y de su casa. El odio, la envidia, no soportaban ver a su hermano. Odiaban porque Dios le hablaba a través de sueños. Pero mirar, nada de esto dañó a José. José tuvo un carácter firme, una actitud correcta en medio de la adversidad. Vemos que José en ningún momento actuó como víctima. Y esto es muy importante. ¿Qué actitud tenemos nosotros sobre las pruebas? ¿Qué actitud tomamos nosotros para enfrentar cada problema? José siguió adelante, estuvo firme, no se rindió, no se vino abajo. Muchas veces nosotros cuando nos enfrentamos con el rechazo, con la envidia, enseguida nos venimos abajo y no queremos saber más. Pero mira, determina en tu corazón, como lo hizo José, seguir adelante, no te detengas. Si Dios ha puesto sus ojos en ti, todo se cumplirá. Hemos leído, dice que toda obra, toda excelencia despierta la envidia. Tenemos que estar preparados, sea en tu trabajo, sea en donde estés estudiando, sea en el lugar que estés, siempre corremos el riesgo de despertar la envidia. Muchas veces por ser diferentes, simplemente ya nos tienen envidia. Pero que esto no nos desanime. Tengamos un carácter firme en Dios. Proverbios 27:4 también nos habla sobre la envidia. Cruel es la furia y arrolladora la ira. Pero ¿quién puede enfrentarse a la envidia? Yo lo tenía en otra versión, pero es lo mismo. Qué tremenda es, hermanos. Por eso necesitamos siempre estar atentos a lo que Dios tiene para nosotros y no dejar que ninguna de estas cosas nos afecten. José pudo en ese entorno continuar y cumplir el propósito para el cual Dios lo había escogido. La envidia de sus hermanos lo llevaron lejos de su padre, lejos de su casa, no midieron las consecuencias. Así es una persona envidiosa. No mide las consecuencias con tal de llegar a su objetivo. El versículo 31 y 35, ahí nos dice cómo se sintió Jacob cuando llegaron sus hermanos. Y enseguida los hermanos tomaron la túnica especial de José, degollaron un cabrito con la sangre, empaparon la túnica. Luego mandaron a su padre con el siguiente mensaje: encontramos esto, fíjate bien si es o no la túnica de tu hijo. En cuanto Jacob la reconoció, exclamó: sí, es la túnica de mi hijo. Seguro que un animal salvaje se lo devoró y lo hizo pedazos. Y Jacob se rasgó las vestiduras y se vistió de luto y por mucho tiempo hizo duelo por su hijo. Tremendo. Los hermanos mayores no midieron las consecuencias. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros. Y sobre todo, yo quiero animarte en esta noche. Si estás pasando o has vivido el rechazo, la envidia, mira, mantente firme, como lo hizo José. José se mantuvo firme. No dejó que estas cosas le afectaran.
Pero luego, en el capítulo 39, José llega a Egipto, dice que es vendido a Potifar. Pareciera que todo empieza a ir mejorando para José. Su amo dice que lo puso como mayordomo. Vio que había algo especial en él. Lo podemos poner, el capítulo 39. No lo vamos a leer todo, yo le voy a leer algunos versículos. En el capítulo 39 encontramos hasta 8 veces que dice, y Jehová estaba con José. Qué importante es ver esto. Su propio amo dice que vio. En el versículo 4 dice, así halló José gracia a sus ojos y le servía. Y le hizo mayordomo en su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando él le dio el encargo en su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Todo lo que José hacía era prosperado. Así nos dice la palabra de Dios. Parecía que todo iba mejorando para José, que empezaba a ver la luz, y nuevamente vemos a José pasando por otro momento de dificultad, por otro momento de prueba. Es acusado y metido a la cárcel injustamente, siendo inocente. Dice en el versículo 7, y aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en su casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene, y no hay otro mayor que yo en esta casa. Ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? En este versículo 9 hay 2 cosas que nos llaman la atención sobre la vida, sobre José. Primero, era un hombre íntegro. Dice que él reconocía que su amo le había puesto todo en sus manos. Dice, ¿cómo yo haría este mal tan grande? No, podemos ver que no nos olvidemos que José era joven. Hemos empezado el relato que tenía 17 años. Cuando llegó a Egipto, no sabría decirle la edad, pero era joven relativamente. Entonces podemos ver íntegro, siendo un joven. Y otra cosa, que tenía temor de Dios, temor a Dios. Dice, ¿cómo pecaría yo contra Dios? Un jovencito guardándose, siendo íntegro, reconociendo que su amo le había puesto ahí y él no podía fallarle. Él no podía fallar. La integridad de José es algo que también podemos nosotros tomar en nuestras vidas. Pero seguimos adelante y vemos que esta mujer, la mujer de su amo, realmente era el mismo demonio, levantado contra José. Dice en el versículo 17, luego ya sabemos la historia, ella dice que cada día molestaba a José, le hablaba diciendo, duerme conmigo, cada día. Pero a partir del versículo 17, dice, entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz, grité y dije, bueno, toda la historia. Pero tremendo, cómo ella lo acusa injustamente. Claro, ella tenía la prueba, aquí está su ropa. Ella dice aquí, él dejó su ropa y salió. Pero qué injusto, ¿verdad? Él salió huyendo, dejó su túnica ahí, su ropa, pero por huir de la tentación. Y esta mujer lo usó en su contra. Vemos ahí a José en la cárcel. Su amo se enfada, lo lleva a la cárcel injustamente, pero llama muchísimo la atención, dice en el versículo 20, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó
en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! José en la cárcel, pero siendo el jefe, siendo el encargado, siguiendo adelante. ¿Por qué hizo eso? El jefe de la cárcel dice que vio, que halló gracia a José ante él. ¿Por qué? Porque José tenía una actitud correcta, una actitud valiente. Aunque estaba en la cárcel, no vemos que él se haya venido abajo. No vemos que él empezó a llorar, a decir, ay, a defenderse, a hablar, a buscar cómo salir de ahí, a decir, no, me han metido aquí injustamente. No, él no abrió su boca buscando justificarse. Me imagino, yo leí estos versículos y digo, ¿cómo era el semblante de José? Tan tranquilo, tan relajado, porque él sabía que él era inocente. Cuando nosotros somos acusados injustamente, tenemos nuestra conciencia tranquila y estamos tan tranquilos, ¿verdad? Pues así estaba José. Así es como el jefe de la cárcel ve algo en él y sobre todo dice que Jehová extendió su misericordia, su gracia sobre él. Es impresionante ver cómo Dios mismo actúa de manera que no la entendemos, porque yo digo, Dios mío, estar en la cárcel injustamente, me imagino que cada uno de nosotros, si somos llevados a la cárcel injustamente, pues buscaríamos cómo salir de ahí. Pero José se mantuvo firme y estuvo y cumplió todo lo que él tenía que hacer estando allí. Dios estaba tratando y formando su carácter. Eso es lo que Él hace con nosotros. Siempre que nosotros estamos pasando por dificultades, por pruebas, Dios está trabajando en nuestro carácter, afirmándonos. Pero también vemos una vez más que José está trabajando, está sirviendo en la cárcel. Luego dice que nos sigue hablando en el capítulo 40 dice que es enviado a la cárcel el copero, el panadero del rey, de Faraón, y dice que ¿a quién pusieron a cargo de estos presos? A José. A José. Lo vamos a leer, dice aquí en el versículo 4, dice, y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. O sea, llevan al copero, al panadero, ¿y quién se encarga de ellos? José. Y vemos que José todo lo que hacía, lo hacía bien. Porque dice que un día se levanta y ve a estos dos tristes, y le dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? Y ellos le dicen, no, es que hemos tenido un sueño y tal, le cuentan todo. Y es impresionante esta frase que dice en el versículo 8, dice, ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Él tenía la certeza de que Dios estaba con él. Y le dice, mira, ¿cómo que no hay quien interprete el sueño? Contádmelo ahora, que yo les daré la revelación. Ahí vemos, José le da la interpretación, tal, todo como sabemos la historia. Pero aquí viene otro tema que también me llamó la atención en la vida de José, y es que José, para la única vez que pide ayuda, que ahora lo vamos a leer, va y se olvidan de él. Dice en el versículo, cuando él le da la interpretación del sueño, le dice al copero, mira, esto en 3 días el rey te devolverá tu puesto de trabajo, y le dice, acuérdate de mí cuando tengas este bien. En el versículo 14, acuérdate pues de mí cuando tengas este bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. O sea, la única vez que vemos a José intercediendo por él, va el copero y se olvida de él. Dice en el versículo 23, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó.
Dios tratando con José. Dios sigue tratando con él. Y pareciera que nunca se van a ver cumplidos sus sueños. Pero sin embargo, aunque el jefe de los coperos se olvidó de él, Dios nunca se olvidó de él. Y así Él es con nosotros. Dios tiene un tiempo señalado para cada cosa. Necesitamos tomar en cuenta todo esto y decirle a Dios: Señor, no sé cuánto tiempo llevo esperando algo, pero sin duda alguna, si Dios lo ha prometido, Él lo cumplirá. Es muy importante ver este tema. José, siendo inocente, pasó 2 largos años en la cárcel. 2 largos años a partir de la interpretación del sueño. Porque dice que después de 2 años, el copero se acordó. O sea, pasaron 2 años. Imaginaron lo que es estar 2 años siendo inocente en la cárcel. Pero él estuvo ahí. 2 años Dios trabajando en su carácter, Dios formando, Dios fortaleciendo, porque para el lugar que Dios tenía para él era muy importante. Y él tenía que asegurarse que José lo tenía muy claro. Así nosotros necesitamos fortalecernos en él. Las pruebas, sin duda alguna, trabajan en nuestro carácter. Que por cualquier cosa muchas veces nos venimos abajo. Y yo la primera, de verdad, le digo que Dios me ha confrontado con esta palabra. Porque muchas veces por cualquier prueba nos venimos abajo. Por cualquier cosa nos estamos quejando. Pero no vemos a José quejarse de nada. Dios le fortalecía en cada momento. Dios había derramado de su gracia, de su poder, de su espíritu sobre él. Y así Él lo hace con cada uno de nosotros. Él nos fortalece en cada momento de nuestras vidas. En el capítulo 41, ¡ay, gloria a Dios! Ahí viene la exaltación de José. Y es maravilloso. Cuando lees esto, dices: Dios mío, de verdad tú sabes cómo trabajas en nuestra vida. Solo necesitamos dejarle que Él lo haga. De la humillación a la exaltación. Qué maravilloso es Dios. De ser el jefe en la cárcel, pasó a ser primer ministro y gobernador de Egipto, una de las ciudades más importantes. Eso solo lo puede hacer Dios. La liberación de José de la cárcel tardó 2 años. 2 años en los cuales él no perdió su enfoque, su perspectiva. Él sabía que el propósito de Dios se cumpliría y ahí se mantuvo firme, esperando. Vamos a leer el capítulo 41, algunos versículos. Capítulo 41, vamos a leer desde el versículo 37. No vamos a leer el principio porque ya todos conocemos cómo es que José es sacado de la cárcel para interpretar el sueño de Faraón, cuando le dice lo que son los 7 años de abundancia. Eso lo conocemos, esa historia, pero yo quiero que nos centremos en el versículo 37 al 42. Dice: el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho sobre todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. ¡Qué tremendo! Tú serás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano, lo puso en la mano de José y le hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Qué tremendo es ver cómo Dios exaltó a José. ¿Por qué? Porque José permaneció firme. Podemos ver en José que nada le hizo desistir.
el rechazo, la envidia, el odio de sus hermanos, el haberlo apartado de su casa, de su padre. José, un carácter firme, una actitud valiente, una fe inquebrantable, integridad, temor a Dios. Qué hermoso es ver estos atributos en la vida de José. Cada uno de nosotros necesitamos esto. Muchas veces por cualquier prueba, como les dije, nos venimos abajo y nos olvidamos de las promesas de Dios. Nos olvidamos de que Él está trabajando, que Él no ha terminado su obra en cada uno de nosotros. Qué hermoso es ver que el propio faraón reconoció, le dice, ¿acaso, le dice a sus siervos, hallaremos a otro como este? En que el Espíritu de Dios está en él. Y le dice, tú serás sobre mi casa, por tu palabra, lo que tú digas se hará. Qué maravilloso es Dios. Por eso yo te invito a que tú te mantengas firme, no te dejes vencer por las pruebas, no te dejes vencer por cualquier adversidad. Lucha, pelea, mantente firme, ten una actitud correcta, no actitud de víctima. Muchas veces vamos de víctima toda nuestra vida y eso impide que alcancemos el propósito de Dios, porque siempre vamos de víctima. Seamos valientes. Vemos en el versículo 46, era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. 30 años tenía cuando comenzó a ser gobernador. Y cuando empezamos en el capítulo 37 dice que tenía 17 años. ¿Cuántos años pasaron hasta que José llegó a ser exaltado? ¿Alguien me puede decir? ¿Dónde están las matemáticas? 13. 13 años de lucha tras lucha tras lucha. Pero él firme, con una actitud firme. Qué maravilloso es esto. Yo no sé cuánto tiempo llevas tú con luchas, con pruebas, pero mira, esto es hasta que Él venga y nos lleve. Pero tenemos que permanecer firmes y luchar por alcanzar el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. 13 años de prueba tras prueba. No creo que ahora mismo que nosotros hayamos pasado ni por la mitad de lo que Él pasó, porque hemos cogido algunas cosas, hay mucho más en la vida de José. Nada de todo esto impidió o afectó en la vida de José, en su carácter. Un carácter firme. Él había determinado en su mente y en su corazón creerle a Dios. Y eso es lo que yo te invito en esta noche, a que tú determines, es una decisión. Cada uno determinamos en nuestra mente y en nuestro corazón creerle a Dios. Es tremendo cuando he leído en el capítulo 45, cuando José se da a conocer a sus hermanos, le dice, se deja ver ya, se descubre, ni un reclamo. O sea, es que es tremendo, eso me ha tocado muchísimo. Dice el capítulo 45, el versículo 5, dice, ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Cuando él se da a conocer a sus hermanos tartamudeaban, no podían articular palabra. Dice, ahora que es gobernador, nos puede sentenciar a muerte, puede hacer con nosotros, echarnos a la cárcel, hacer lo que quiera. Pero sin embargo José le dice, no estés triste, no te preocupes, no se preocupen por haberme vendido. Qué palabras tan tremendas, qué lección de humildad que podemos tomar de José en esta noche. De humildad, de perdón. Madre mía, que Dios nos ayude de verdad a cada uno a mantenernos firmes, a imitar, a tomar este ejemplo. Somos muchas veces especialistas en reclamar. Muchas veces estamos siempre reclamando, pero vemos que José nos da una buena lección. Ni un solo reclamo a sus hermanos
por haberle vendido, por haberle alejado de su casa y de su padre. Qué lección para cada uno de nosotros. Quiero terminar leyendo el capítulo 50, cuando ya nos habla de la muerte de José. Es tremendo. José, hasta el último momento de su vida, nos deja una lección tremenda. Capítulo 50, el versículo 22 en adelante, dice: y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años, y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta casa a la tierra que juró a Abraham, Isaac y Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: ciertamente os visitará, Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Mirad que dice el versículo 24: José muere lleno de días, vio hasta sus bisnietos, y muere dejando una palabra profética: Dios os visitará, ciertamente Dios os visitará. Anima al pueblo a seguir confiando en Dios. ¡Qué tremendo! Dios os visitará. Acaba sus días dejando una palabra profética, que luego vemos a Moisés cuando ya en Éxodo toma los huesos de José, aproximadamente unos 122 años después, tomando los huesos para salir todo el pueblo de Israel hacia Canaán. Nada de esto determinó la vida de José. El rechazo, la envidia, ser aborrecido, ser acusado, pasar en la cárcel, sino todo lo contrario, sino que lo fortaleció y formó un carácter firme en él. Y yo quiero animarte en esta noche a eso, a imitar, a tomar por ejemplo la vida de José, que no te rindas por cualquier adversidad que tengas que vivir. Tengo un carácter firme, tengo una actitud valiente, tengo una fe inquebrantable, integridad en todo lo que hace, ten temor a Dios y ten humildad. Tengamos humildad. Esto es para todos. Yo te invito a que te pongas en pie, vamos a orar. Y vamos a acabar, quiero orar leyendo en el libro de Hebreos. Vamos a acabar ahí. Hebreos 11:22 nos habla de la fe de José. Dice: por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe, una fe inquebrantable, que aunque él estaba en lo más profundo de la cisterna, en esa oscuridad, en esa soledad, él no se rindió. Aunque fue a la cárcel injustamente, aunque vivió el rechazo de los suyos, aunque vivió mogollón de pruebas, él ahí se mantuvo firme. Dios formó su carácter, que así lo haga con cada uno de nosotros. Oramos.